Bien, amigos, hemos tenido una jornada sangrienta en lo que es el área de Afganistán, ¿no? Esta salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, de la manera que se ha ordenado ese retiro, ya empezó desde el primer día que se ordenó de esa manera a tener consecuencias. Hoy reapareció, renació el Estado Islámico, ¿no? ¿Recuerdan a ISIS? Bueno, esto es una suerte de ISIS reloaded, ISIS con esteroides, lo que pasó hoy. Extraoficialmente van 12 soldados americanos muertos, asesinados hoy en estos atentados en las afueras del aeropuerto de Kabul. ¿Ok? 12, 11 Marines y uno de la Naval, uno del Navy. Se adjudicó estas explosiones que no han cesado, han sucedido nuevas explosiones cerca del aeropuerto de Kabul. Se reportan al menos 60 muertos, siendo cuidadosos con las cifras, se habla 60 muertos, al menos 12 militares norteamericanos en esto. 12, amigos oyentes, 12 militares norteamericanos. 12, 1, 2, 12, no 1 ni 2, 12. 12. Solamente en lo que fue la explosión en las puertas del Hotel Barón, ahí en las inmediaciones del aeropuerto de Kabul. Las imágenes son espantosas. Yo coloqué unos segundos de una de las imágenes que no son aptas para todo público en mi Twitter. En más ninguna red social la puse porque esa es la red social que uno utiliza básicamente para informar, ¿verdad? En ninguna otra red social yo he subido esas imágenes tan fuertes, pero que dan cuenta de lo que es precisamente un atentado suicida con bomba, que ha dejado, como les digo, decenas de muertes el día de hoy en las afueras de este aeropuerto de Kabul, donde hay miles de personas tratando de huir de Afganistán y del gobierno talibán, que se adueñó de el país, ¿no? Bueno, ¿cómo llegamos aquí hoy? Les cuento brevemente cómo llegamos aquí hoy. La fecha que tenían para sacar las tropas era el 31 de agosto. Empezó el forcejeo. El presidente Biden dijo, necesitamos más tiempo. Los talibanes dijeron, si hay más tiempo habrá consecuencias. Después resulta que hay una reunión del G7. Biden en la reunión del G7 le dice a sus aliados, no, es hasta el 31, los alemanes, todos los aliados pidiendo, vamos a ponernos de acuerdo para plantear que ante el 31 no estamos listos. Y Biden no, es hasta el 31. Entonces resulta que en medio de todo eso, ayer nos enterábamos que el señor secretario de Estado, el señor Anthony Blinken, había logrado negociar con los talibanes, escuchen las palabras que estoy hablando, logrado negociar con los talibanes una prolongación de la fecha al 31, porque los talibanes no, es hasta el 31, aquí mandamos nosotros. Esa es la actitud, para que sepan, de irrespeto y de humillación a este país. Sigo, pues esto apenas comienza. Y llegó el señor Blinken, logró esa acuerdo con los talibanes, y ayer yo les contaba a ustedes, cuando se estaba terminando este programa, que el señor Blinken había dicho que efectivamente los talibanes se habían comprometido a prolongar la fecha después del 31 de agosto. Tengo un reportaje, vamos a escucharlo, donde precisamente el primero, querido Cristian, que dice talibanes permitirán salida estadounidense y afganos en riesgo después del 31 de agosto. ¿Lo tenemos? Vamos a escucharlo. Las evacuaciones desde Afganistán continuarán después del 31 de agosto.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, afirmó el miércoles que los talibanes permitirán las salidas del país más allá de esa fecha, en que estaba programada la retirada de las tropas extranjeras. Los talibanes hicieron compromisos públicos y privados para permitir un paso seguro a estadounidenses, ciudadanos de terceros países y afganos en riesgo más allá del 31 de agosto. Blinken dijo que al menos 4.500 ciudadanos estadounidenses de los 6.000 que querían salir de Afganistán ya han sido evacuados. Por lo tanto, quedarían alrededor de 1.500 estadounidenses por ser evacuados de Afganistán. El Departamento de Estado mantiene con 500 de ellos un contacto directo estrecho. Para los 1.000 contactos restantes que hemos tenido que podrían ser estadounidenses buscando salir de Afganistán, estamos contactándolos agresivamente varias veces al día a través de múltiples canales de comunicación, teléfono, mail, mensajes, para determinar si aún quieren salir y tener la información más actualizada y las instrucciones para que lo hagan. Hasta el momento, casi 60.000 personas, entre extranjeros y afganos, han sido evacuadas del país desde el aeropuerto de Kabul desde el 14 de agosto. La mayoría de ellas en vuelos militares estadounidenses, según cifras de Washington. Bien, amigos, recuerden que miles de estas personas que están siendo evacuadas son ciudadanos americanos, afganos, de origen afgano, que estaban apoyando a las tropas norteamericanas y los intereses norteamericanos en Afganistán, y que estaban en Afganistán con sus familias y con sus hijos, que muchos son nacidos aquí en los Estados Unidos, ¿okay? Son afganos norteamericanos, porque eso hay que tenerlo presente, son ciudadanos y a su vez hijos de, o sea, muchachos nacidos aquí en los Estados Unidos de padres afganos. Bueno, pero eran estos grupos, centenares, miles de personas que estaban apoyando durante todos estos años a los intereses de Estados Unidos en esa región. Bueno, esta mañana, pues, ocurre esta mega explosión. Inicialmente fueron 2 explosiones. Empieza, por supuesto, el pandemonium de esta gran explosión en la puerta principal del aeropuerto de Kabul. Las cifras, como les decía, varían. Estamos hablando de aproximadamente 60 muertos, siendo cautelosos con la cifra, también siendo cautelosos 12 militares norteamericanos muertos. Y hay testigos que han hablado sobre qué fue lo que pasó allí, qué fue lo que vieron. Y tengo 2 testigos de 2 agencias de noticias contando qué fue lo que allí ocurrió. Vamos a poner, la explosión fue realmente poderosa, un testigo en el aeropuerto de Kabul. Vamos a escuchar. Donde estábamos hubo de repente una explosión. Salimos del agua y vimos que había muchos afectados. Con la explosión la gente fue arrojada por todos lados. También hubo fuerzas extranjeras que resultaron caídas. La gente empezó a huir y salimos. ¿Cuántas personas heridas y cuántas muertas? Vi al menos 400 o 500 personas allí. La explosión fue realmente poderosa. La mitad fueron arrojados al agua, otros en el suelo y allá afuera. Y aquí, mi ropa está completamente ensangrentada. Bien, tengo otro sonido de otro testigo. Esto es un informe de una periodista de la BBC, perdón, de Francia, de France 24, que está en Kabul y que ella cuenta lo que vio. Vamos a escuchar. Extremely busy. There were still thousands and thousands of people crossing into those streets. People are desperate. Estaba extremadamente lleno. Había miles y miles de personas cruzando la calle, desesperados por salir. Saben que la ventana de oportunidad para poder intentar salir del país en un vuelo de evacuación se está cerrando. Los gobiernos estaban pidiendo que la gente no viniera
El talibán dijo que no permitiría pasar a ningún ciudadano afgano y han estado bloqueando las carreteras. No están dejando que pase la gente, pero aún así las calles estaban llenas. Así que sea cual sea el tipo de explosión, el número de víctimas reflejará esto. Y el número de víctimas lo están reflejando, queridos amigos oyentes. Y ahora el secretario de la OTAN, ante este panorama brutal, dice que las fuerzas aliadas tenían que seguir evacuando a la mayor gente posible de Kabul tras estas explosiones que causaron esta cantidad de muertos. Al momento de este reportaje que vamos a escuchar se hablaba de 5 muertos, pero quiero colocarles lo que dice el secretario general de la Organización del Tratado de Atlántico Norte de la OTAN, Jens Stoltenberg. Escuchen, por favor, lo que él tuvo que decir. La OTAN mantiene la prioridad de evacuar a la mayor cantidad posible de personas de Afganistán tras el atentado en el aeropuerto de Kabul. El secretario general de la organización, Jens Stoltenberg, afirmó el jueves que las fuerzas aliadas tenían que seguir trasladando a la mayor cantidad de personas a un lugar seguro lo más rápido posible. Poco antes, 2 explosiones mortales golpearon el perímetro del aeropuerto, donde miles de personas se han aglomerado en los últimos días buscando escapar del país tras la toma del poder por parte de los talibanes. Los ataques tienen lugar pocos días antes de la fecha límite del 31 de agosto para que las tropas estadounidenses abandonen el aeropuerto y los aliados terminen sus labores de evacuación. Muy bien. Actualización de cifras, 72 estoy viendo, según el Pentágono, 12 soldados muertos y hay 15 heridos en estos ataques suicidas en Afganistán. La pregunta es, ¿quién está detrás de esto? ¿Quién está detrás de esto? Detrás de esto está el Estado Islámico. ¿Recuerdan el Estado Islámico? Esto es una suerte de Estado Islámico con asteroides. Reloaded, el Estado Islámico. Se llama el Estado Islámico Jorazán. Es un grupo terrorista que está en Afganistán, que amenaza al país y es rival de los talibanes. En medio de esta desbandada occidental por la llegada al poder de los talibanes, se abre esta alerta terrorista muy importante. El presidente Biden lo había dicho también hace unos días, que había que evacuar rápidamente porque se sabía de que venían ataques de este tipo, ¿no? Bueno, las explosiones registradas el día de hoy en las cercanías del aeropuerto las ha reivindicado esta organización, el Daesh, el Estado Islámico. ¿Quiénes están detrás de ellos? Bueno, casi todas las miradas apuntan dentro del Daesh, el Estado Islámico en Irán y el Levante Jorazán, una filial asentada en el suelo afgano, rivales acérrimos de los talibanes. Y bueno, al frente de este grupo está un sujeto de nombre Shahab al-Mujahir. Acuérdense de este nombre, amigos oyentes, porque lo vamos a estar escuchando en los próximos meses, pero requete bastante. Recuerden este nombre que hoy están escuchando. Shahab al-Mujahir. Ese es el nombre del cabecilla del Estado Islámico Jorazán. Shahab al-Mujahir, también conocido como Sanullah, considerado un árabe experto en guerrilla urbana y al parecer el cerebro de algunas de las operaciones más sofisticadas de este grupo terrorista, el Estado Islámico Jorazán, según reporta la empresa Europa Press. Algunas fuentes apuntan a que anteriormente, ¿con quién estuvo vinculado? Con Al-Qaeda. Con Al-Qaeda. Bueno, mis queridos amigos oyentes, voy a hacer una breve pausa. Al regreso nos vamos a ir a Washington, porque entiendo que la cosa está que arde por allá. Cancelaron la rueda de prensa del día de hoy, el Departamento de Estado. El presidente va a hablar a las 5 de la tarde. Vamos a ver qué nos va a decir. Pero al regreso vamos a tener al periodista Gonzalo Abarca desde Washington. Él es el presentador del programa Foro de La Voz de América. Y vamos a estar conversando con él sobre
esta situación en Afganistán y vamos a conversar también sobre qué está pasando en Washington, ¿no? ¿Cómo ve él allí, desde la capital, esta situación que estamos viviendo con esta administración que, según recogen la prensa y la percepción que está dando, es de una debilidad intensa en no solamente su política exterior, sino en sus decisiones, ¿no? Así que frente a sus aliados. Así que vamos a hacer una breve pausa y ya regreso. Están escuchando Noticias y Más junto a Lourdes Subieta por Radio. 26 de agosto, un día que no se nos va a olvidar, porque hoy fueron asesinados al menos 12 soldados norteamericanos en esta salida desordenada, intempestiva, mal lograda, que ordenó la administración del presidente Joe Biden y que desde el día 1 está trayendo consecuencias penosas. Pero hoy han perdido la vida 12 soldados norteamericanos. Hoy es un día sumamente triste para todos los que queremos a este país, para los que tenemos familiares sirviendo en las Fuerzas Armadas. Hoy es un día sumamente triste para todos. Quiero darle la bienvenida al periodista Gonzalo Abarca desde Washington. Él es el presentador del programa Foro de La Voz de América. Gracias, Gonzalo, por acompañarme. Feliz tarde para ti. Qué bueno que estás con la audiencia de Radio Mambí. Buenas tardes. Buenas tardes, Lourdes. Un placer estar con la audiencia de Radio Mambí y estar contigo en tu programa. ¿Cómo se ve desde Washington la situación, Gonzalo? Porque la percepción, por lo menos por aquí, por el sur, en muchos sectores, es como de un desorden, como de una incapacidad operativa, como de un corre-corre constante. De hecho, hay insiders por allá adentro que nos hablan de los desacuerdos, de la falta de coherencia en la toma de decisiones. Pero cuéntanos tú cómo se ve la situación desde allá, pues. Aquí en Washington, Lourdes, efectivamente es una situación caótica, si se quiere también, en donde los mismos asesores del presidente Biden se encuentran en todo tipo de análisis, tanto el Departamento de Estado, fíjate esto, el Departamento de Estado, la Casa Blanca y el Pentágono en constante coordinación. En este momento, el presidente Biden en lo que llama el Situation Room o el Estado Mayor Conjunto, reunido en máxima alerta para seguir los acontecimientos que se están dando. Este ha sido el día de hoy, en realidad ha sido el día más mortal para Estados Unidos en Afganistán desde hace 10 años, Lourdes, desde hace una década. Como bien lo has dicho, han sido 12 miembros de las fuerzas militares que han muerto a manos de, y ya se lo está atribuyendo, el ISIS o el Estado Islámico K, que está operando en Afganistán. Es un día que verdaderamente el presidente Biden temía que iba a ocurrir. El presidente Biden no la semana pasada, desde hace semanas, Lourdes, advirtiendo de que hay que salir precisamente de esta situación o de Afganistán lo más rápido posible para poder hacer una situación de que no haya tanto problema como se está dando en este momento. Lo que sí es bueno recalcar es que el presidente Joe Biden, y vamos a ver qué va a pasar ahora, por eso te digo que Washington está también sumido un poco en el caos. Hace una semana el presidente Biden prometió que una acción del talibán que fuera a infligir cualquier tragedia en tropas estadounidenses o personal estadounidenses sería enfrentada con una situación rápida y prácticamente fulminante. Ahora, lo que se habla aquí en Washington es que, bien, no ha sido tanto el talibán, sino más bien el Estado Islámico K o ISIS-K, como le llaman acá, y hay que ver qué va a hacer el presidente en este momento. Lo que sí se sabe es que 11 Marines y un paramédico que formaba parte del personal militar aquí en Kabul, en el aeropuerto de Kabul, han fallecido el día de hoy precisamente a manos de una persona que todo parece indicar un atacante suicida
con un chaleco cargado de explosivos que se están precisamente llevando las investigaciones cómo pudo atravesar los anillos de seguridad que había en el aeropuerto. Recordemos que esto también demuestra la conexión. A ver, tuvimos una falla en la conexión. Vamos a recuperar la llamada con nuestro colega, periodista Gonzalo Abarca, que está en Washington, y él es el presentador del programa Foro de La Voz de América. Y fíjense ustedes lo que nos está explicando, esa percepción que tenemos de corre-corre en la Casa Blanca y en la administración del presidente Biden es así. Estados Unidos ha dicho que va a tomar represalias contra el Estado Islámico por este atentado, porque fíjense, lo que dijo Biden efectivamente, como él está diciendo el periodista Gonzalo Abarca, es que si el talibán movía un dedo contra intereses norteamericanos, le iban a pagar, pero es que no fueron los talibanes, fue el Estado Islámico reloaded, con esteroides, el Estado Islámico Jorazán. Nuevo problema en la ecuación, nuevo problema sobre la mesa. Les recuerdo que a las 5 de la tarde el presidente Biden le va a hablar al país. Por supuesto, nosotros vamos a estar transmitiendo esa locución del presidente. Vamos a tratar de retomar la conversación con nuestro compañero. Bueno, Kenneth McKenzie, que es el jefe del Comando Central a cargo de Afganistán, dijo que les decía que va a haber represalias y que todavía hay amenazas activas sobre la zona y que las fuerzas están listas para defenderse, ¿no? Les recuerdo que un gran número de soldados expertos en esa área no están ahí ya no están allí. Recuerdan que sacaron a la tropa. Bueno, hoy vamos a tener, por cierto, uno de esos soldados que estuvo allí varios años en Afganistán con nosotros en el programa. Y también va a estar con nosotros un analista de Medio Oriente en breve que nos va a aplicar what is next después de esto, ¿no? Vamos a tratar de retomar esa llamada con Washington. Pero les decía, a ver, creo que ya lo tengo. Sí, ya lo tengo. Es Gonzalo Abarca. Gonzalo, retomamos la conversación contigo desde Washington. claro. Sí, nos contabas que, claro, el presidente había hablado, Gonzalo, de claramente de que si tocaban algún interés de Estados Unidos, los talibanes, la respuesta iba a ser contundente, pero es que no han sido los talibanes, son unos enemigos los talibanes precisamente, que es el Estado Islámico, como yo le digo, reloaded o con esteroides, que es este Estado Islámico Jorazán, que opera en Afganistán. Kenneth McKenzie ha dicho que va a haber represalias. ¿Qué sabes tú? Sí, efectivamente están reunidos porque Estados Unidos lo que desea hacer ahora es enviar un mensaje claro, contundente. Muchos se preguntan cómo lo va a enviar, si las imágenes que se están viendo en este momento pues ponen en entredicho lo que una vez fue la supremacía, el poderío militar de Estados Unidos en esa región, las escenas caóticas que se dan en el aeropuerto, y no solamente eso, sino hoy confirmándose los 11 militares muertos en un ataque suicida, en un ataque terrorista, si se quiere. El general McKenzie precisamente hablando de que se tendrá una respuesta para ello. Pero como bien lo dices, la pregunta es, ¿cómo se va a hacer una respuesta rápida en un país en donde las fuerzas militares de Estados Unidos más bien están en retirada, en donde las fuerzas militares de Estados Unidos solamente controlan el aeropuerto y prácticamente no lo controlan del todo, porque ya hemos visto que el ataque terrorista se ha producido precisamente en el perímetro, en donde las fuerzas de seguridad de Estados Unidos deberían haber estado atentas, pendientes, y no solamente eso, sino asegurando precisamente la seguridad o asegurando la integridad física del personal de Estados Unidos. Muy rápidamente, en este momento, de acuerdo a lo que ha dicho el Departamento de Estado, escucha esto, Lourdes, 1,800 personas son diplomáticos o son parte de la Embajada de Estados Unidos que trabaja, o son más dicho, afganos que trabajan en la Embajada de Estados Unidos. 1,800 diplomáticos o 1,800 personas, entre ellas diplomáticos estadounidenses y personas que trabajan para la Embajada, están en este momento en Afganistán. ¿Cuántos estadounidenses potencialmente necesitan ayuda?
1,000 estadounidenses de acuerdo al Departamento de Estado y los planes de evacuación. ¿Cuántos estadounidenses necesitarían ayuda en este momento que tú y yo estamos hablando, para salir de Kabul, para salir de Afganistán en este momento? 150 estadounidenses están necesitando la ayuda para salir en este momento de Afganistán en el aeropuerto de Kabul, que como sabes se han suspendido las operaciones debido al atentado. Así es que 1,800 miembros del personal diplomático y personas que trabajan para la embajada están todavía en Afganistán. 1,000 estadounidenses aún están en Estados Unidos. 150 se encuentran en este momento en el aeropuerto o en las cercanías, en el perímetro del aeropuerto, tratando de salir en estos vuelos de evacuación que se está dando en este momento. Y en realidad, el presidente Biden diciendo de que 20,000 personas salen cada día del aeropuerto de Kabul, el Hamid Karzai. Desde el jueves han salido 13,400 personas. Desde agosto 14, 95,000 personas. Así es que es una odisea, en realidad, si se quiere, odisea un poco caótica que se realiza no en las mejores condiciones de seguridad. Las fuerzas que quedan de Estados Unidos, obviamente abrumadas por la situación que se está dando, y es una situación que en este momento el presidente Joe Biden tiene en sí, porque iniciando en realidad no ha llegado el primer año de su gobierno y tiene la peor crisis de política exterior desde la caída de exactamente 1970. Y desde las Torres Gemelas que tenemos ahora, el aniversario número 20. Desde las Torres Gemelas, correcto. Que las tropas entraron esa primera semana del mes de octubre para perseguir precisamente a los individuos que perpetraron ese ataque mortal contra intereses norteamericanos aquí dentro del suelo norteamericano, porque hay que recordar que fuera del suelo norteamericano también Estados Unidos ha sido sometido a ataques terroristas, y podemos recordarle el USS Cole, como todos vinculados a estos grupos terroristas, ¿no? Pero exactamente, todos vinculados. Y también agregaría de que en el aniversario número 20 del derribo de las Torres Gemelas, en donde Estados Unidos prometió derrotar al terrorismo, es precisamente de que ya tenemos, antes de ese aniversario, ya tenemos nuevamente personal militar fallecido a manos, precisamente, de esos terroristas que hace 20 años Estados Unidos prometió derrotar y prácticamente eliminar, Lourdes. Correctamente. Entramos en octubre en Afganistán detrás del Talibán y nos vamos 20 años después entregándole el país al Talibán. Eso es algo increíble lo que yo estoy diciendo, pero es la realidad. Entramos para eliminar el Talibán y nos vamos dejándoselo al Talibán, ¿no? Después de 20 años, mucho dinero y mucho muerto. Un trillion, de acuerdo al mismo presidente Biden, un trillón de dólares, exactamente un trillón entregado a Afganistán, número uno. Segundo, déjame agregarte a tu comentario. Sí, no solamente se le está entregando al Talibán, también al Estado Islámico ahora, porque está controlando parte de Afganistán. Es decir, de acuerdo a los analistas, una total y absoluta falla en política exterior de Joe Biden. Y fíjate qué interesante, Joe Biden es la persona, en realidad, el presidente que ha tenido más conocimiento de política exterior, porque durante décadas fue el presidente de la Comisión de Relaciones Exteriores del Senado, con información confidencial, con información única a la que tenía acceso, y muchos aseguraban que su conocimiento en política exterior precisamente lo catapultaba como el mejor candidato en su momento para llegar a ser presidente de Estados Unidos. Ya lo es, y estamos viendo los grandes desafíos que enfrenta y la situación verdaderamente de emergencia que se está dando en este momento. A solamente 15 minutos de que el presidente hable al país precisamente sobre estas muertes, el presidente hablará desde la Casa Blanca, va a hablar sobre la situación en Afganistán, en el aeropuerto de Kabul, y lo que Estados Unidos va a desarrollar en las próximas horas o en los próximos días. Le recuerdo a los oyentes de que el trato con el Talibán fue salir, y así lo ha dicho el presidente, el 31 de este mes,
quedan solamente en realidad 5 días para que eso se cumpla. ¿Cómo va a hacer el presidente para sacar a todos los estadounidenses que en este momento se encuentran ahí? ¿Cómo va a hacer en este momento cuando las fuerzas terroristas continúan tomando los alrededores y ya vemos, están dispuestos a matar a personal militar estadounidense? Aún no se sabe, pero el presidente debe tomar una acción rápida y debe tomar una acción que verdaderamente vuelva a dar a Estados Unidos el realce que ha tenido en materia militar en el mundo. Ahora, déjame hacerte una pregunta. ¿Qué dicen en Washington los políticos? Porque entonces uno se pregunta, bueno, esto se va a quedar así, aquí no hay responsables, porque aquí se han tomado medidas que han desencadenado en este tipo de situaciones. Esto no tenía por qué haber sucedido, esto no tenía por qué haber pasado, pero estas decisiones que han tomado en esta administración nos ha llevado, porque vamos a estar claros, nadie podía pensar ni imaginar que las tropas norteamericanas se iban a quedar en Afganistán. No, pero es la manera en que lo han hecho. Mira, el mismo hecho de que tú te vayas sin, como es el libro, el librito lo dice, paso 1, paso 2, paso 3. Tú, donde hay un teatro de operaciones norteamericanas, la salida incluye la destrucción de todo el material militar. Aquí, como fue, nos vamos, orden desde Washington, se van, saliendo todo el mundo, no dio tiempo de destruir ese armamento que ahora está en manos de los talibanes, y mañana parte del armamento va a estar en manos del Daesh, porque el Daesh va a estar penetrando. ¿Por qué? Porque se quieren agarrar a Afganistán también. Es que esto es un tema que no termina aquí, Gonzalo, esto no termina aquí, esto está empezando nuevamente, esto es un nuevo aire en la crisis con Afganistán. Totalmente, y como bien lo dices, ha sido una situación impresionantemente mal planificada. Los políticos que están diciendo, curiosamente el presidente pensaba que iba a tener apoyo bipartidista, tanto de los demócratas como de los republicanos, en el tema de la salida de Afganistán. No ha sido así. En este momento, Lourdes, te puedo decir que el presidente Joe Biden es una persona tóxica. Ninguno de los políticos de acá de Washington, ni senadores, ni congresistas, desean apoyarlo en su estrategia en Afganistán. Y como tú dices, no tiene ni un año en el poder, tiene que 7 meses. Y mira esto por donde vamos. Exactamente, 7 meses y de nuevo Estados Unidos, pero viendo, todos los estadounidenses viendo en este momento cómo se desarrolla esa política exterior, como lo estás diciendo, no es el hecho de salir, es cómo salir de Afganistán. Así es. Se había llegado a un acuerdo con el Talibán, pero supuestamente debía haberse ejecutado un plan de evacuación, de salida coordinado y con las debidas fuerzas de seguridad. No en este momento que todo está caótica, personal, como lo he dicho, diplomático atrapado, deseando salir. Muchos de estos estadounidenses no desean llegar al aeropuerto, Lourdes, porque el aeropuerto, de nuevo, una cosa es el aeropuerto en donde están las fuerzas militares de Estados Unidos controlándolo, y otro es los alrededores del aeropuerto, en donde los talibanes están con su armamento pesado, con bazucas, con morteros, con ametralladoras de grueso calibre, patrullando las calles, pidiendo tu identificación, y los estadounidenses con sus familiares tratando de llegar. Obviamente hay temor entre ellos. Es una situación que no debió haberse dado la forma en que se dio, y eso lamentablemente, ten seguridad, y eso te lo puedo asegurar, no lo dicen los expertos, yo te lo puedo asegurar, será utilizado por Rusia, será utilizado por China en su maquinaria propagandística para dejar a Estados Unidos, obviamente, por el suelo. Hablando de China y de Asia, ¿dónde está Kamala Harris? Porque ella estaba por allá, por Asia, por Corea, por Seúl, por Vietnam. ¿Dónde está la vicepresidenta? Precisamente está terminando un viaje por Asia, se dirige en este momento a Washington, muy criticada precisamente porque recordemos que de alguna forma la vicepresidenta ha sido aislada de todo esto, ya sea porque ella de alguna forma lo ha solicitado o porque el presidente Biden no desea que esté involucrada para... Ya se divorciaron, Gonzalo, ya se divorciaron. El amor ya llega, se acabó el amor. El amor no es para siempre va a tener un fin, ¿no? Sí, es que el amor duró poco. Duró poco, 7 meses. Es un matrimonio que duró 7 meses. Claro, pero es que Gonzalo, como tú dices, el presidente es tóxico, o sea, eso es totalmente tóxico, y ella es la vicepresidenta. Aquí pasa cualquier cosa y ella pasa a ser la presidenta, y a lo mejor no le interesa
precisamente no le interesa estar cerca del tóxico, ¿no? Para no contaminarse. Por supuesto. Recordemos que si hay una persona que maneja muy bien el tema de la imagen es Kamala Harris, y ella lo que desea es solamente tener temas que son lo que llaman CC, o sea, ganadores. Sí. Y ella, precisamente, si vemos los temas que ella está tocando, son temas que le pueden servir para un futuro político, para un camino a la Casa Blanca. Y este tema de Afganistán definitivamente no es un tema ganador. Y además hay una cosa, entender este tema no es cosa fácil, porque entender verdaderamente la esencia del problema en Afganistán, no son muchos los que dominan estos temas, son temas sumamente complicados. Para eso existen esos asesores que tienen todos estos políticos, que los asesoran, los expertos en la materia, que por cierto, esta crisis está coincidiendo con la primera visita del primer ministro Bennett a Washington. Bennett, que tampoco entiendo que se puso a reunir, suspendieron la reunión con el presidente Biden, se fue de Jerusalén para Washington, estuvo con Blinken. Esto es un desastre, pero un caos. Y después leí por allí que el presidente había dicho en una de estas páginas de noticias, confírmame esto por favor, porque ahí sí es verdad, que nos vamos a caer todos como condoritos, que él dijo que no podía atender porque estaba muy estresado y que no dormía bien por la crisis en Afganistán. ¿Eso es verdad o esos rumores? ¿Qué es eso? Bueno, eso sí. Gonzalo, no te rías, por favor. Parece sacado de un libro de Condorito. Correcto, de Condorito. Por eso te digo, es que esto es un cartoon. Esto es un cartoon. Esto es claro, y hay algo interesante aquí y llama poderosamente la atención. Recordemos que el presidente Joe Biden también es una persona en donde él está llevando, porque no solamente lleva la agenda nacional, en este momento obviamente lo que está pasando en Afganistán lo está convirtiendo en tóxico, pero él lleva una agenda muy importante a nivel nacional que tiene que estabilizar. Está abandonando esa agenda por la cual los estadounidenses votaron por él para concentrarse en la situación de Afganistán, en la situación tan caótica, porque no va a terminar aquí tampoco, Lourdes. Esto no va a terminar ahora, esto va a continuar precisamente. Y el presidente se va a ver involucrado en eso. Lo otro que sí están cuestionando los analistas, como tú bien lo estás diciendo, los grandes analistas, los grandes pensadores, los grandes profesores o académicos, claro, una cosa es la academia, otra cosa es la realidad. La realidad. Otra cosa es el aeropuerto de Kabul. Una cosa es Harvard y otra cosa es el aeropuerto el Hamid Karzai. Exactamente. Y ahora, ¿qué es lo que dicen los analistas? Si esto es un tema prioritario como Afganistán, ¿qué puede esperarse más adelante de América Latina y sus asesores en América Latina? Esa es la pregunta que se hacen muchos de los analistas acá en Washington. Pero además con toda la razón, porque es que este problema tiene tantas aristas que podríamos estar aquí 2 horas. Fíjate tú, mientras tú y yo estamos conversando, en Nicaragua tenemos una situación de secuestro absoluto de todas las instituciones por el violador, el presidente inconstitucional, que si tú te le enfrentas, él te mete preso y tú no vas a participar en las elecciones, solamente pueden participar los que él diga, ¿no? Entonces, ahí tenemos un problema. Por el otro lado, tenemos las conversaciones con el tema de Venezuela, que quieren, ya tuviste el levantamiento de sanciones para que haya una participación política, para abrir unos espacios. No sabemos para qué más. Por el otro lado, tenemos la crisis política también y social en Cuba. Adicionados a esto, con una pandemia que está en un momento también multiplicador de muertes y de enfermedades y donde no se da abasto muchos países pues con el tema de la pandemia. Adicionalmente a esta crisis, bueno, lógicamente los rusos, los turcos, los chinos, ya tú sabes. En Irán tenemos un nuevo presidente que es un asesino en serie cuyo segundo mandato, su segundo en el equipo es nada más y nada menos que el señor que diagramó el atentado a la Mutual Judía en Buenos Aires, a la AMIA, que mató a 85 personas, me refiero al señor Bahidi. Ese es el segundo al mando en Irán, uno de los principales enemigos de Estados Unidos y con quien Estados Unidos adicionalmente quiere hacer la paz a través del acuerdo nuclear
porque es como, ¿sabes? Es un poco volver a lo que fue la administración del presidente Obama, ¿no? Entonces, Claro, eso claro. solamente por mencionar unos primeros puntos en política internacional, sin hablar de, como tú dices, la política doméstica, que tenemos la frontera azul en candela. En candela. Imagínate todos los problemas que se enfrenta en este momento. Y bueno, Afganistán está precisamente emergiendo como el más desafiante y ya vemos lamentablemente la situación mortal o el resultado mortal de una política que ha sido desarrollada en los últimos días, verdaderamente como los expertos concuerdan, y no solamente los expertos, los propios políticos, tanto senadores como republicanos, de manera sumamente desorganizada, caótica, y en donde quienes están sufriendo en ese momento es el personal de Estados Unidos, que no debió haber sido involucrado de esa forma, que no debió haber estado sufriendo lo que está sufriendo en este momento, y son los que están dando precisamente la cara para que Estados Unidos tenga ese brillo que siempre ha tenido en materia militar, en materia de política exterior y en materia de mantener la democracia, la paz y la libertad en el mundo, Lourdes. Te agradezco mucho tu tiempo. En 5 minutos va a hablar el presidente. El presidente Joe Biden le va a hablar a la nación. Y por supuesto nosotros vamos a estar transmitiendo esta conversación con nuestro invitado Gonzalo Abarca desde Washington. Es como una alocución del presidente. Vamos a ver, porque evidentemente alguna acción tomarán. Mira, lanzando aquí el tarot político, no hay tropa suficiente en Afganistán en este momento, ni armamento, porque ya las dos bases, la de Kandahar y la de Kabul, ya están en manos del Talibán, con los respectivos juguetes. Todos los juguetes, el armamento ya está en manos de ellos. No hay ni suficiente equipo, ni suficiente personal militar para encarar al Daesh en Afganistán. ¿Qué va a pasar? ¿Van a volver a traer las tropas? ¿Van a traer más tropas? ¿Van a traer más Black Hawks? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora? ¿Qué van a hacer ahora después de 12 militares muertos? ¿Por qué tuvimos que llegar aquí? Mira una cosa, Gonzalo. Desde el momento que el Talibán empezó a violar el acuerdo que había firmado la administración del presidente Trump de salida de cuáles eran las reglas del juego para salir de Afganistán, las tropas norteamericanas, desde que empezaron ellos, pueblo por pueblo, cacería por caserío, a agarrarse el país, ahí se ha tenido que detener esto. Estados Unidos ha debido decir, mira, ¿sabes qué? Tú estás incumpliendo el acuerdo, porque en el acuerdo no existe que tú te agarres la pueblo tal, ni que entres en Kandahar, ni que te estás en la afuera de Kabul. Eso no existe, que hay un gobierno. ¿Entiendes? Y respaldar al gobierno del presidente que encima salió huyendo. Entonces, imagínate. Y sale huyendo, y tienes toda la razón. El acuerdo se hace precisamente para que no se viole y se establecen los puntos. Si se viola, se dice, usted viola el acuerdo. Claro, no hay acuerdo. Por supuesto, no hay. Eso es como un acuerdo normal, como hacemos en la cualquier vida civil. Contrato. Acá, tú firmas un acuerdo para un contrato, para alquiler. Así es. O sea, si tú te mueves a la casa antes de eso, no hay. No hay acuerdo. Se acabó, está invalidado ese acuerdo. Entonces, si los puntos son esto y tú no los cumples, o son los puntos y yo no los cumplo, no hay acuerdo y aquí seguimos y haremos otro acuerdo, pero aquí ya no funciona. Pero el presidente Biden siguió, a pesar de ver que los talibanes estaban agarrando el país, arrinconando un gobierno muy débil, y bueno, mira, aquí estamos donde estamos hoy, 12 muertos, 12 militares norteamericanos muertos y más de 70 personas fallecieron hoy, fueron asesinadas, fueron asesinadas. Exactamente, murieron en este atentado. ¿Y qué enfrenta el presidente ahora? Bueno, a futuro enfrenta es un panorama muy sombrío y es lo siguiente, y es el Talibán precisamente inició su escalada, que prácticamente en 8 días, 9 días tomaron Afganistán, porque el presidente Biden movió la fecha, ¿no?, de retirada del 1 de mayo al 31. Entonces ellos iniciaron, no les gustó y declararon prácticamente una guerra el Talibán sí dijo que Estados Unidos había violado el acuerdo y por eso decidieron actuar y empezaron a actuar militarmente. Pero ahora viene el grave problema, el presidente Biden sabe que si mueve la fecha de salida, va a haber prácticamente un baño de sangre en Afganistán porque los talibanes están decididos
a que Estados Unidos salga el 31. Y la diferencia entre los soldados estadounidenses, los soldados afganos, los soldados de Occidente versus los del Talibán es que los del Talibán están entrenados, ha sido como les han lavado el cerebro a que morir siendo talibán, morir por esa causa es un honor. Eso es lo que quieren ellos. Ellos no quieren vivir con sus familias, ni quieren vivir en paz. El talibán lo que quiere hacer es morir en la lucha, algo obviamente que no comparten las fuerzas de Occidente, Lourdes. Bueno, pues te agradezco. Quedan 2 minutos para que hable el presidente. Vamos a ver si es puntual su alocución. Estamos todos muy pendientes con lo que él va a decir. Gonzalo Abarca, gran abrazo. Te agradezco mucho, por supuesto, estar conmigo la tarde de hoy aquí en Radio Mambí. Un gran abrazo y seguimos conversando. Seguimos en contacto, Gonzalo. Claro que sí, Lourdes. Siempre un placer hablar contigo. Cuídate. Igualmente. Él es el presentador del programa Foro de La Voz de América, el periodista Gonzalo Abarca. A esta hora desde Washington, 5 de la tarde en punto. Estamos esperando por el presidente Joe Biden a ver qué va a decir. Ya venimos tarde de hoy, amigos oyentes, bienvenidos los que se suman a esta hora a la programación de Mambí. Estamos, por supuesto, vigilando todo lo que es la situación en Afganistán. Recuerden que nos escuchan adicionalmente de las 710 AM, también en las 107.5 HD2 en sus transistores. Transmisión en vivo, además, por las redes sociales. Ahí estamos en el Twitter, @Radio Mambí, @Lourdes Jubieta, en el Facebook también, y por supuesto en las plataformas iHeartRadio, TuneIn y por supuesto en Euforia de Univisión, la aplicación de Univisión. Allí nos buscan en la capital del sol y allí está Radio Mambí. Bueno, mis queridos amigos oyentes, quiero aprovechar el tiempo. Estamos esperando la locución del presidente Joe Biden a ver qué va a decirnos sobre lo que sucedió hoy en Afganistán, atentado explosivo que ha dejado 12 oficiales muertos. Tengo en línea a Marwan Soto Antaki. Marwan es un excelente, un extraordinario analista de esa precisamente región del Medio Oriente, y Marwan tiene la amabilidad de atenderme a esta hora. Qué bueno tenerte en el programa. Feliz tarde para ti. Es Lourdes desde Miami. ¿Cómo estás, Marwan? Lourdes, ¿qué tal? Muchas gracias, muy amable. Marwan, volvió a renacer el Estado Islámico. Pensábamos que esa culebra estaba descabezada y ahora la estamos viendo reloaded con esteroides. ¿Qué va a pasar? Más o menos. Cuéntanos quiénes son esta gente que se le está atribuyendo este ataque en Afganistán, el islámico Jorazán. A ver, primero hay que tratar de darnos cuenta de la diferencia de las distintas organizaciones, incluyendo el Talibán, a partir de los últimos, si queremos, de los últimos 10 años, sobre todo los últimos 20 años cuando nos referimos al Talibán. El Talibán no es el mismo que los 90, han entendido ciertas cosas políticamente que les permiten seguir teniendo ciertas operaciones al interior, siempre y cuando no se metan con el exterior. ¿Por qué digo esto? Porque el Daesh, el ISIS del Khorasan, la versión regional de Daesh, es un componente de las organizaciones en la región que no necesariamente tienen la misma fuerza que se llegó a tener en el caso del Daesh convencional, llamémosle, en Siria e Irak, y que al mismo tiempo no han dejado de estar en la región, pero que de cierta manera se transforman en enemigos también al Talibán. ¿Por qué digo esto? Porque las condiciones pueden ser distintas desde la interpretación local y de la interpretación de afuera. El Daesh, si bien nunca ha desaparecido, cambió brutalmente su nivel de relevancia. No es necesariamente tan relevante como lo fue en un momento, y con todo el desastre que significaron las 4 bombas del día de hoy, los 60 muertos afganos, los entiendo alrededor de 12 de gente personal de servicio norteamericana, no necesariamente estamos hablando de la misma fuerza que llegamos a conocer en los atentados de Niza o en los atentados de Londres, etcétera. Frente a ellos, el gobierno del Talibán se enfrenta a una paradoja. El gobierno del Talibán sigue con su intención, como lo ha manifestado continuamente, de establecer su emirato en Afganistán, y para poder hacerlo necesita de cierta manera contener a las amenazas que podrían involucrar de forma más directa no solo Estados Unidos, sino algunos otros países. Para este Estado Islámico hay 2 intencionalidades a la hora de realizar este tipo de ataques. El primero, adquirir relevancia. Cualquier organización terrorista busca generar ataques para adquirir relevancia. Es su vocación.
al ser irrelevantes de cierta forma, contra lo que conocimos, es que encuentran en el caos de la salida de las tropas, la búsqueda de refugio, el movimiento que hemos visto hacia el aeropuerto, el espacio perfecto para poder meterse y generar esto que hemos visto al día de hoy. Pero por otro lado hay una cosa muy, muy perversa. Ven como el gobierno de Estados Unidos como un facilitador de los talibanes para asumir al poder. De tal forma que ven en Estados Unidos y en Talibán el mismo enemigo. Como el Talibán, desde su perspectiva, se pudo beneficiar de la retirada de Estados Unidos, entonces se transforma en un enemigo con los códigos con los que ellos ven de enemigo a Estados Unidos. Eso no quiere decir que estamos viendo un resurgimiento del Estado Islámico. Es de suponer que en las siguientes semanas vamos a seguir viendo estos ataques. Hay hoy 4 que se dividieron en 2 momentos del día a partir del caos de un lado y del otro. El aeropuerto, la zona del aeropuerto de Kabul, es una zona que está llena de gente. Si solo lo pensamos a la gente que en este momento tiene derecho, es elegible para una visa de emergencia norteamericana, estamos hablando de 250,000 personas, cuando tenemos apenas unos días para que se puedan sacar del país. No hay manera. Eso hace que haya tanta gente que resulte imposible para las fuerzas del Talibán y de las fuerzas de Estados Unidos controlar todo lo que sucede alrededor, dando un espacio perfecto para que sigan sucediendo estas cosas. No le estoy quitando ninguna gravedad, solamente estoy tratando de decir que estas acciones que podrían seguir viéndose en los próximos días, sobre todo hasta el 31 de este mes, cuando vence el plazo para la evacuación, no quiere decir que vamos a tener un Daesh como lo conocimos en la brutalidad de Siria, en la brutalidad de Irak y en los atentados en Europa. Ahora, el objeto de este grupo, que como bien explicas es enemigo del Talibán, es tomar el poder también en Afganistán. Más o menos, en realidad lo que está buscando el Talibán desde un inicio sí es esta mítica idea de un califato hacia los años gloriosos del Islam. Eso no necesariamente incluye a la derecha Afganistán. Es una de las organizaciones que han emprendido en la yihad global uno de sus gigantescos motivos. El gran motivo del Daesh, como lo puede ser también de cierta forma algunas filiales de Al-Qaeda o algunas de las otras organizaciones que se pueden encontrar en la región, es el emprendimiento de la yihad global, de la guerra santa, donde lo que importa es, por un lado, como toda organización terrorista, insisto, su principal motivo es la relevancia a través del atentado, a través del crimen, a través del daño y de la brutalidad. Entonces, el mismo camino resulta su propio fin. ¿Por qué? Porque estamos todos hablando de ellos. Por eso es de suponer que se pueda que se pueda recuperar. Pero en realidad no están buscando el gobierno de Afganistán, porque tampoco es el territorio en el que lo pudieran desenvolver. Se estarían enfrentando a distintas resistencias, no solamente a la del mismo Talibán, sino a la de la sociedad afgana y a la del resto del mundo. Nos tiene que prestar atención. Tenemos que prestar atención primero porque el daño de 1 o 10 o 60 vidas, como lo hemos visto hoy, tiene que importarnos. Pero yo me preguntaría algo que creo que nos tenemos que cuestionar todos los medios. Todo indica que a partir de unos días se terminará la retirada de Estados Unidos. Hay que ver con reserva lo que vaya a decir ahora el presidente Biden. Pero estos atentados van a seguir en Afganistán ya sin las tropas norteamericanas. Canadá y Alemania ya anunciaron que terminaron de sacar a los suyos. Si estos atentados siguen para la próxima semana, ¿vamos a seguir hablando de ellos o no? Pero depende, Marwan, porque ¿cómo ves tú que esta situación en Afganistán, este reacomodo en Afganistán afecta a la región? ¿Qué estarán pensando en Siria? ¿Qué están pensando en el Líbano? ¿Qué están pensando en Turquía? Mira, yo creo que hacia la distinta acomodo de fuerzas de las distintas facciones, llamémosle o clasifiquémosla terroristas en la región, más que Daesh, la principal preocupación puede ser Al-Qaeda, porque las dos están medianamente disminuidas. No tiene nada que ver la disminución de Al-Qaeda con la del Daesh. Daesh está infinitamente más disminuido. En el caso de Al-Qaeda ha habido distintas voces pequeñas que vitorearon al triunfo de los talibanes, pero al mismo tiempo estamos viendo cómo hay fuerzas, por ejemplo la red Haqqani, el Haqqani Network, que es uno de los brazos, llamémosle, más violentos ligados al Talibán, que en este momento controlan parte de Kabul como fuerzas de seguridad convencionales. Es decir, que la incorporación a la vida civil de organizaciones terroristas como la red Haqqani, si bien podría alentar a algunas otras a tratar de seguir un tipo de ejemplo,
no necesariamente cuentan con los recursos para hacerlo, porque aquí sin el gobierno del Talibán no existiría ese cobijo. Lo que sí podemos estar viendo es que por ejemplo, Hayat Tahrir al-Sham, la metamorfosis de Al-Qaeda en Siria, puede estar viendo el triunfo del Talibán como su propio triunfo y sus esperanzas o el prototipo de lo que a ellos les gustaría llegar en el caso sirio. Ahora, estamos hablando de Al-Qaeda, no del Daesh. Sí. El Daesh para estas alturas está bastante, insisto, disminuido, y a mí en lo personal me preocupa muchísimo más lo que podría estar pensando Hayat Tahrir al-Sham en Siria, o incluso la incorporación a la vida civil de la red Haqqani. Fíjate qué interesante lo que tú hablas de Al-Qaeda, porque hace 20 años, cuando sucedieron el derribo de las Torres Gemelas en Nueva York, justamente las tropas norteamericanas en octubre de ese mismo año entran en Afganistán buscando precisamente a los perpetradores de ese acto, embedded ahí entre el Talibán y Al-Qaeda, ¿no? Y 20 años después estamos saliendo de la región con el Talibán en el gobierno y un renacimiento o refortalecimiento o resurgimiento. ¿Cómo le dirías tú a Al-Qaeda? A su incorporación a la vida política, lo cual se me hace bastante preocupante. A ver, yo creo que podemos... Partido político, entonces. No partido político, actores políticos y actores de la vida pública. A ver, yo creo que hacia lo que tratabas de lo que estabas diciendo, tenemos que tener en cuenta algo que es incuestionable. Después de 20 años se logró sacar a un gobierno talibán para que entrara otro gobierno talibán. Exactamente. Si no vemos en eso un fracaso gigantesco, no estaremos viendo qué es lo que Absolutamente de acuerdo contigo, ¿no? Marwan. Mi problema es en realidad el aprendizaje del Talibán. Creo que el Talibán, que hay que recordar que es un movimiento político, es un movimiento militar, es un movimiento religioso, es un movimiento dogmático, al final creo que pudo haber tenido mucho más aprendizajes que Estados Unidos a lo largo de estos 20 años. Esos aprendizajes son en los códigos políticos occidentales, en los nuestros. Aprendieron que mientras se mantengan dentro de sus fronteras, el mundo puede permitir que hagan ciertas cosas. Es lo mismo que hemos visto de cierta forma, aunque con otro nivel de violencia, hacia las violaciones de derechos humanos de Arabia Saudita, de Bahrein, incluso de Emiratos. Lo vemos también con Turquía, donde hay estados que se acercan a la teocracia, son abiertamente teocráticos, que mientras mantengan su tipo de costumbres y barbaridades al interior de las fronteras, el mundo estamos dispuestos a tolerar que hagan estas cosas, olvidándonos de la responsabilidad de proteger. Hacia esto podría incluirse mi preocupación de la incorporación de la red Haqqani a la seguridad en este momento a Kabul, que eso está ocurriendo en este momento. La eficacia en sus propios términos de la red Haqqani es lo que hace que el gobierno talibán recurra a ellos para tratar de controlar este caos absoluto que es el aeropuerto de Kabul. Caos que es imposible de contener en este momento. Bueno, eso quiere decir también que si en este momento el gobierno talibán mantiene lo que se ha percibido como una cooperación con las autoridades norteamericanas para sacar a los suyos y a los 250,000 que tendrían una elegibilidad de visa para emergencia, resulta que ambos verán en el Daesh del Khorasan un enemigo común sobre el que podrían actuar. Podríamos también esperar entonces que se diga en el discurso de Biden que el Talibán está de cierta forma garantizando algunas cosas y las tropas norteamericanas estarán ahí para poder vigilar que eso ocurra. Aquí hay una perversidad gigantesca. Estaremos hablando de estos eventos pasando de vuelta por alto la condición de las mujeres a las que ya se están enfrentando a partir de un gobierno que está sin ningún problema dispuesto a su interpretación de la Sharia y a partir de su interpretación a hacer política pública. Fíjate, Marwan, que mientras te escucho pienso en otros países que han estado involucrados en todos estos años con Al-Qaeda, como Pakistán. ¿Qué papel juega Pakistán aquí en este momento? Y el mismo Qatar, Marwan. Sí, a ver, yo tengo que verlos por separado. Sí. Creo que Pakistán, que al final es uno de los países gestores o los países que con su apoyo se gesta el Talibán, está entrando en un ejercicio bipolar casi de retórica y de acción, porque al mismo tiempo que durante todos estos 20 años ha servido de refugio al Talibán, que nunca fue totalmente erradicado, porque es prácticamente imposible erradicar a un grupo que además trae el cobijo de una escuela de jurisprudencia, que trae unas tradiciones, que funciona para un sector de la población con una idea, etcétera. El Talibán estaba, por un lado, en la región de Sangin, la capital regional del opio, y por otro lado en Pakistán. Bueno, mientras se hacía eso, también se estaba construyendo un muro que en estos momentos está muy próximo a terminarse,
que divide la frontera de Pakistán con Afganistán, terminará dividiendo tribus y al mismo tiempo nos abrirá otro nuevo problema en el que se verá involucrado Afganistán y Pakistán. Porque aquí habrá un rompimiento de la gente que está en esa zona, acostumbrada a una no frontera, a la que ya se le pondrá una frontera, sobre todo para satisfacer el discurso de Pakistán de vamos a controlar la amenaza terrorista. Por otro lado, en el caso de Qatar, yo creo que tendríamos que fijarnos mucho más y nuestros ojos tendrán que estar mucho más dirigidos hacia Doha. Yo insisto en que los aprendizajes del Talibán son los aprendizajes de Doha. Conocemos muy bien cuál es la postura de Doha, por ejemplo, hacia las mujeres. Tienen incluso ministras en el gabinete que son mujeres. Sin embargo, siguen siendo un país que tiene violaciones constantes de derechos humanos y también de alejamiento a las actividades públicas a las que tienen derecho a las mujeres. En simultáneo se hace esto. De manera que encontró Qatar la manera de satisfacer el discurso hacia el exterior diciendo tenemos Yasira en inglés, tenemos una ministra mujer, mientras siguen con un Estado constituido bajo una teocracia con su propia interpretación de la Sharia, donde no existen en términos reales estas acciones. Bueno, yo creo que toda nuestra atención tiene que caer ahí. Hemos visto cómo aviones de Qatar han ayudado a sacar gente de Kabul. Eso está muy bien. Solo que en simultáneo tenemos que pensar que gran parte de los liderazgos del Talibán, que ahora ya están en Kabul, estuvieron muchos de estos 20 años en Doha, recibiendo a la gente en Doha, operando desde hoteles en Doha. Ese nivel de discurso bipolar creo que nos tiene que preocupar también. Complicado este tema. Que me quedan 2 minutos, ya va a hablar el presidente Joe Biden, ya se están viendo las imágenes desde la Casa Blanca. Está confirmada la muerte de 12 soldados de Estados Unidos, amigos oyentes, 15 heridos. ¿Qué es lo próximo, Marwan? ¿Qué va a pasar aquí, Marwan, en las próximas horas? Mira, yo creo que hay que ver con mucha prudencia y escuchar lo que vaya a decir el presidente Biden. No estoy seguro, por lo que ya se ha dicho del Comando Central, que vaya a haber un cambio y que la misión, al parecer, sigue siendo evacuar a toda la gente. Represalias, Marwan, represalias, dijo McKenzie, que vienen represalias por lo que pasó hoy. Dirigidas al Daesh. Dirigidas a los responsables, imagínate. Que hasta ahora son el Daesh. Exactamente. Recordemos que en este punto resulta que el Daesh es el enemigo, no solo común. de Estados Unidos, sino al parecer también del Talibán. El enemigo común, exacto. Hemos logrado pervertir absolutamente todo. Increíble. Absolutamente todo, correctamente. ¿no? Ahora, preocupación inmediata. Hay 250,000 personas alrededor del aeropuerto de Kabul que son elegibles para una visa de emergencia para poder llegar a Estados Unidos. No hay manera de sacarlos bajo el ritmo actual de aquí al 31. Se están sacando entre 5 y 6,000 personas diariamente. Ni siquiera si sacamos 20,000 personas al día vamos a lograr... Pero Blinken, el secretario Blinken dijo que se había alargado la fecha, que habían acordado con el Talibán. Él dijo ayer, había acordado Talibán prolongar la fecha del 31 porque era imposible sacar a toda la gente. Yo creo que hay que ver lo que dice antes el Talibán, porque en realidad esto depende del Talibán. Y en las Qué interesante ese comentario. Correcto. Necesariamente está claro. Correcto. Bueno, te agradezco mucho, Marwan. Seguimos, por supuesto, en contacto. Vamos a escuchar al presidente. Estoy viendo que ya los grandes medios están, digamos, colocados para lo que va a ser esta transmisión y estamos todos súper pendientes. Marwan Soto Antaki, experto en temas del Medio Oriente. Marwan, seguimos en contacto porque esto es para largo. Tú le das para largo, ¿verdad? Entramos en una nueva etapa. Le doy para largo. Solo tengo, insisto, en esta preocupación. Si estos ataques ocurren, yo una vez que he estado fuera de Estados Unidos completamente, vamos a seguir hablando o no de ellos. Espero que sí. Claro que sí. Así es. 5:20. Gracias a Marwan Soto Antaki. Amigos, vamos a hacer una breve pausa para cumplir con nuestras responsabilidades comerciales en esta emisora y para identificar la emisora. Yo soy Lourdes Jubieta, me acompaña Cristian Bonet, esperando a ver qué es lo que va a decir el presidente Joe Biden, la locución del presidente de Estados Unidos después de este día sangriento, donde 12 soldados norteamericanos fueron asesinados en un ataque terrorista a las afueras del aeropuerto de Kabul. Ya venimos. Bueno, estamos escuchando entonces al presidente Joe Biden. Van a ver si nos podemos conectar por esa otra señal, Cristian, para seguirlo escuchando. A ver si tenemos ese audio del presidente, porque sin duda, pues que
lo que está diciendo es supremamente importante, toda vez que los acontecimientos del día de hoy, pues, 5:25, conectamos directamente con la Casa Blanca. Está el presidente Joe Biden hablando sobre la situación de hoy en Afganistán. Escuchemos al presidente. Y ha tomado de este ataque por un grupo llamado ISIS-K que le tomó la vida a varios miembros del ejército estadounidense en guardia en el aeropuerto e hirió a otros gravemente y también hirió a un número de civiles y civiles murieron también. He estado yo todo el día involucrado y he estado en contacto constante con los comandantes militares aquí en Washington, en el Pentágono, también como en Afganistán y en Doha. Mis comandantes aquí en Washington han estado estudiando esto en gran lujo de detalle. Ustedes han tenido la oportunidad de hablar con algunos hasta ahora. La situación sobre el terreno sigue desarrollándose y constantemente me están actualizando. Estos miembros del ejército estadounidense, quienes dieron su vida, es una palabra que se ha usado demasiado, pero es muy apropiada. Son héroes que participan en una misión peligrosa para salvar las vidas de otros. Forman parte de una evacuación, esfuerzo de evacuación como nunca antes se ha visto en la historia, con más de 100,000 ciudadanos estadounidenses, socios estadounidenses, afganos que nos han ayudado y otros que han sido llevados a sitios seguros en los últimos 11 días. En las últimas 12, más o menos, hemos sacado muchísimos centenares más. Son parte del ejército más capacitado, más valiente en el globo terráqueo y son parte de lo que yo le llamo la piedra millar de los Estados Unidos. Son la columna vertebral de los Estados Unidos, lo mejor que puede ofrecer el país. Jill y yo estamos muy dolidos en lo profundo de nuestro corazón, como estoy seguro usted también, por todas estas familias afganas que han perdido seres queridos, incluyendo a niños jóvenes o que han sido heridos en este ataque tan vicioso. Y estamos muy disgustados y con el corazón quebrantado. Siendo padre de un comandante en el ejército que estuvo en Irak durante años y antes de esto estuvo en Kosovo, como fiscal estadounidense por gran parte de 6 meses en medio de la guerra, cuando llegó a la casa después de un año en Irak, le diagnosticaron muchos, tantos que volvían a la casa con un cáncer del cerebro letal y agresivo, y lo perdimos. Sentimos, como muchos de ustedes sienten, por lo que están pasando las familias de estos héroes tan valientes. Se siente uno como si tiene un agujero profundo en medio del pecho, que no hay manera de salirse de esto. Lo siento de corazón por ustedes. Yo lo sé. Tenemos una obligación continuada, una obligación sagrada con todos ustedes, parientes y familiares de esos héroes. Una obligación que no es temporal, ha de durar por siempre. Las vidas que perdimos hoy día son vidas que se dieron por servicio a la libertad, a favor de la seguridad y al servicio a otros y a favor del servicio de los Estados Unidos de América, como sus hermanos y hermanas del ejército que han muerto defendiendo nuestra visión y nuestros valores en la lucha contra el terrorismo. Pero aquellos que cayeron este día forman parte de una compañía muy noble de héroes estadounidenses. Para aquellos de ustedes que llevaron a cabo este ataque, también como cualquiera que quiere perjudicar a los Estados Unidos, sepan esto: no vamos a perdonar, no vamos a olvidar, a cazarlos en una cacería hasta que ustedes paguen. Defenderé nuestro pueblo y nuestro interés con toda medida que pueda tomar yo bajo mi comando. En estas últimas semanas
Yo sé que muchos de ustedes probablemente están cansados de escucharme decir esto. Hemos sabido a través de nuestra comunidad de asuntos de inteligencia que el ISIS-K, un enemigo del Talibán, personas como ellos fueron liberados cuando se abrió esto. Han planeado un ataque complejo, una serie de ataques complejos contra los Estados Unidos y su ejército y otros. Por eso yo siempre he dicho desde el principio, esta misión era extraordinariamente peligrosa y por eso yo he estado tan determinado en limitar la duración de esta misión. Como dijo el general Mackenzie hoy día, esta es la razón por la que nuestra misión se diseñó para que funcionara de esta manera, para que operara bajo tensión y bajo ataque. Desde el principio lo sabíamos. Y estando yo en contacto constante con nuestros líderes militares de alta jerarquía, constante, 24 horas al día, y nuestros comandantes sobre el terreno a través del día, ellos me dijeron claramente que nosotros no podemos y tenemos que terminar esta misión, completarla, y así lo haremos. Y yo le he ordenado a ellos que hagan esto. Nosotros no vamos a ser descarrilados por los terroristas, no vamos a permitir que detengan nuestra misión. Continuaremos con la evacuación y también le he ordenado a mis comandantes que desarrollen planes operacionales para darle a ISIS-K y sus instalaciones y a sus líderes. Estaremos forzados a usarlo con precisión en el momento que querramos nosotros, en el sitio de querramos nosotros. Esto es lo que ustedes tienen que saber. Estos terroristas ISIS no van a ganar. Vamos a rescatar a los estadounidenses. Vamos a sacar a nuestros aliados afganistanos y nuestra misión continuará. Estados Unidos va a ser intimidada. Yo tengo toda la confianza en nuestros miembros del servicio tan valientes que continúan con esta misión con valor y honor, que para sacar a nuestros estadounidenses y a los aliados afganos fuera de Afganistán. Todos los días cuando hablo con nuestros comandantes, les pregunto a ellos qué necesitan. ¿Qué más necesitan? Si necesitan algo para lograr esta tarea, como ellos le dirán, yo le he concedido todo lo que me han pedido. Le he reiterado hoy en 3 ocasiones hoy día a ellos que deben de tomar los pasos necesarios para proteger a nuestras fuerzas sobre el terreno en Kabul. Y también quiero dar las gracias al secretario de Defensa, el liderazgo militar del Pentágono y a todos los comandantes sobre el terreno. Ha habido una unanimidad completa de todos los comandantes en esta misión, la mejor manera de lograr sus objetivos. Aquellos que han servido han obtenido inspiración del libro de Isaías, cuando dijo, nuestro Dios, ¿a quién debe de ir en nuestro nombre? Los militares estadounidenses han respondido durante mucho tiempo, aquí estoy yo, mi Dios, envíame a mí. Aquí estoy yo, mi Dios, envíame a mí. Cada uno de estos hombres y mujeres de nuestro ejército han sacrificado y se han ofrecido voluntariamente para estas misiones, no por utilidades, no por ganancias, pero para defender a nuestro pueblo que tanto amamos. Y le pido a ustedes ahora que se unan a mí en un momento de silencio. En nombre de todos aquellos que portan el uniforme de nuestro ejército, militares y civiles, que han dado toda su dedicación. Thank you. Gracias. May God bless you all. May God Que Dios los bendiga a ustedes y que Dios proteja a las tropas y a aquellos que están cuidando los Estados Unidos de América. Tenemos tanto que hacer y podemos hacerlo. Meramente tenemos que mantenernos firmes. Vamos a completar y terminar nuestra misión. Vamos a continuar una vez que hayan sido retiradas nuestras tropas. Para defender a cualquier estadounidense que desee salir de Afganistán, vamos a encontrarlos y vamos a sacarlos de allí. Damas y caballeros,
Me dieron un listado acá. La primera persona que me pidieron que yo llamara en esta lista era Kelly O'Donnell de NBC. Usted ha dicho que marcharse de Afganistán es a favor de los intereses nacionales de Estados Unidos. Después del ataque, ¿cree usted que usted va a ordenar fuerzas adicionales para que respondan a ese ataque dentro de Afganistán? ¿Y está usted preparado para agregar fuerzas adicionales para proteger a aquellos estadounidenses que permanecen sobre el terreno en cargo de la operación de evacuación? Le he instruido a los militares que lo que necesiten, si necesitan fuerzas adicionales, yo se las voy a dar. Pero el ejército, desde el comandante del Estado Mayor conjunto, los comandantes sobre el terreno, todos me han contactado de una manera u otra, usualmente por carta, diciéndome que ellos se suscriben a la visión tal y como está diseñada para sacar tantas personas como sea posible dentro del tiempo limitado que tenemos. Esa es la mejor manera que ellos creen que pueden sacar el mayor número de estadounidenses posible y otros. Y con respecto a encontrar, rastrear los líderes de ISIS que ordenaron este ataque, tenemos razones para creer que sabemos quiénes son. No con certeza, y nosotros encontraremos maneras cuando nosotros elijamos con nuestras grandes operaciones militares para conseguirlos donde quiera que estén. Trevor de Reuters. Gracias, señor presidente. Ha habido ciertas críticas aún de las personas del partido sobre permitir al Talibán proteger el perímetro del aeropuerto. ¿Cree usted que ese fue un error que se hizo con respecto a esto? No lo creo. Mira, el general Mackenzie respondió a esta pregunta muy bien hoy día. El hecho es que estamos en una situación, heredamos una situación, como todos sabemos, el ejército militar colapsó 11 días, que es, como dijo Mackenzie, es beneficioso para el Talibán, que de hecho ISIS-K no progrese más de lo que ha progresado, en primer lugar. Y en segundo lugar, a nosotros nos interesa el poder marcharnos a tiempo, como hemos decidido, y como consecuencia de esto, las cosas principales que le hemos pedido a ellos es echar hacia atrás el perímetro, deme más espacio entre el muro y el detener los vehículos y no permitirle pasar, etcétera, registrando las personas que están entrando. No es lo que se puede decir que es una operación con buen comando como lo hacen los ejércitos estadounidenses, pero están actuando ellos para su propio beneficio, y por lo tanto, en su mayoría, y yo le he preguntado la misma pregunta a los militares sobre el terreno, le he hecho esa misma pregunta, si esto es algo útil o no. Nadie confía en ellos, meramente estamos contando en su propio beneficio para continuar generando sus actividades, y a ellos les interesa que nosotros marchemos cuando dijimos que íbamos a marchar y que saquemos tantas personas como sea posible. Como yo dije, aún en lo que ocurrió hoy día, más de 7,000 personas salieron hoy día, 5,000 estadounidenses, así que no es un asunto de confianza, es un asunto de autointereses mutuos. Pero no hay evidencia alguna hasta ahora que se me ha dado a mí por parte de ninguno de nuestros comandantes que ha habido contubernio, colusión entre el Talibán e ISIS para llevar a cabo lo que ocurrió hoy día frente al hotel, y lo que se espera continúe más allá del día de hoy.
Associated Press. Amir, prensa asociada. Thank you, Mr. Pues ahí vimos, parece que... dan cuenta de una verdadera crisis en este momento en Afganistán. Se ha venido, digamos que, agravando, ¿no? Con el paso de los días. El presidente se está en este momento dirigiendo al país. Se muestra muy, digamos, como no solamente la impresión que me da a mí, ¿no? No solamente preocupado, sino como también como apesadumbrado sería la palabra, ¿no? Y no en vano debe sentirse así. Estamos hablando, queridos amigos oyentes, a este momento de al menos 12 soldados muertos el día de hoy. En 10 años no habíamos tenido algo como esto. Y estamos a escasos días, pues adicionalmente, de conmemorar 20 años de lo que es el atentado terrorista más terrible que hemos tenido en suelo norteamericano, como fue lo ocurrido el 11 de septiembre del año 2001. Estamos hoy a 26 de agosto, ¿verdad? Bueno, estoy tratando de ver si podemos conectarnos, Cristian está tratando de ver si podemos conectarnos con la señal de otros canales de televisión. Tenemos uno por aquí, un canal colombiano que está transmitiendo toda la alocución del presidente, a ver si lo podemos rescatar. Es importante escucharlo en detalles, a ver qué dice el presidente. En la conversación que habíamos tenido antes con nuestro analista, yo le mencionaba, bueno, no hay suficientes tropas porque se habla de que va a haber represalias, ¿no? Por este atentado en el aeropuerto de Kabul, así lo había confirmado Kenneth McKenzie, quien es el jefe del Comando Central a cargo de Afganistán. Y bueno, ya están identificados los responsables de este atentado. Adicionalmente, tenemos hasta la foto del que se inmoló en mi Twitter. Los invito a que entren en mi Twitter de un periodista británico. Logramos la fotografía de quién fue el sujeto que, lleno de explosivos, pues hoy mató a más de 70 personas y entre esos estos 12 norteamericanos, ¿no? Y bueno, por supuesto, esto es parte de la propaganda del Daesh, ¿no? Del Estado Islámico Reloaded, que tenemos. Y ellos hacen circular, cada vez que hay un atentado, así funciona este grupo terrorista, ellos hacen circular la fotografía del mártir, entre comillas, que se quita la vida, que se inmola, que se suicida con estos chalecos llenos de explosivos para, según su mente retorcida, perversa y desajustada, pues llegar al paraíso tras haber matado a todas estas pobres mujeres, niños, en las cercanías, en el caso de hoy, en las cercanías de este canal, de esta puerta del aeropuerto de Afganistán. Cristian, bueno, pues tratando de resolver, a ver si podemos escuchar por lo menos el final de lo que es la locución del presidente, porque lógicamente la tenemos en inglés, pero la queremos en español para poderla compartir con ustedes. A ver si por aquí yo la puedo conseguir en esta otra alternativa, que son las cadenas de a ver si la puedo conseguir para ustedes, mis queridos amigos oyentes, porque el presidente está recibiendo preguntas, ¿no? Y queremos escuchar, pues, la pregunta, queremos escuchar todo. Y bueno, lamentablemente no lo estamos transmitiendo. También puede ser CNN en español en vivo, puede ser NTN 24, cualquiera de esos medios. Tratar de conectar. Son las 5:44 de la tarde. Vamos a ver si lo tengo si logro conectar con la señal. Entre tanto, les puedo decir, amigos oyentes, que si ustedes quieren participar en el programa, tienen las líneas abiertas, ¿ah? Siempre tienen las líneas abiertas por el 844-446-0710. Creo que tengo aquí, a ver si tengo el presidente en español.
No es posible. Bueno, yo lo estaba buscando en YouTube, Cristian, que a lo mejor lo podía hacer. No, no se puede. Bueno, listo. No tengo retorno, Cristian, 5:45 de la tarde. Vamos a escuchar a los oyentes, porque los oyentes siempre tienen algo que decir en lo que minutos que nos quedan, porque básicamente nos quedan son 6 minutos de programa. 844-446-0710. Vamos a pensar, a ver qué piensan los oyentes. Hay una expresión allí del presidente que dice: los talibanes son malas personas. Sí lo son. Buenas tardes, ¿con quién hablo? Bienvenido, Radio Mambí. Hola Lourdes, ¿cómo estás, Julio? Bienvenido, señor Julio, ¿cómo está usted? Bien, aquí contento con tu programa. Ay, muchas gracias, caballero, le agradezco por la sintonía. Cuéntenos, ¿qué le parece lo que a la jornada sangrienta de hoy, lo que está pasando, como lo que dijo el presidente? Bueno, la jornada de hoy pues algo triste, es verdaderamente pues lo que hay, ¿no? Porque no podemos tampoco estar de parte de esos locos, porque definitivamente que no. O sea, más que vivimos un país libre como este, que nos ha dado todas las oportunidades a viaje por haber, tanto de cualquier país, de cualquier parte del mundo, nos ha dado la oportunidad este país para poder ser libres y ser personas, ¿entiendes? Pero la verdad, honestamente, creo que el presidente no fue tan relevante, ¿no? Creo que fue más de lo mismo, perdóname, no es por nada, no es nada personal, pero creo que no, creo que dijo lo mismo que puede haber dicho cualquier otro presidente sobre este tema. O sea, no creo que hubo una mano dura como para decir, vamos a hacer, o sea, vamos detrás de los responsables. Exactamente. La van a pagar, el que lo hizo la va a pagar con su vida. Exacto. Yo creo que le faltó el liderazgo, no por nada, pero yo creo que le faltó el liderazgo que tiene Donald Trump, que si esto hubiese pasado en el mandato de Donald Trump, no, créeme que ya esos talibanes estuvieran muertos, estuvieran invadidos, yo creo que mira, este país tiene tanta tecnología que con un dron no había necesidad ni de mandar a los soldados. Con un dron ya hubieran acabado con toda esa gente. Con un dron, créeme que los talibanes no hubieran tocado ni un armamento que dejaron ahí nuestros soldados ahí, porque este presidente no ha sido ni capaz ni de sacar a nuestros soldados, ya que él se metió en esta balacera, como decimos nosotros. Bueno, mijo, sácalo por un tercer país, no sé, sácalo por una frontera. Ni eso ha podido hacer. Vaya, van a matar a nuestros soldados solo porque una persona no tiene suficientemente capacidad cerebral para poder decir, ¿sabes qué? Yo soy el presidente de Estados Unidos, vamos a tomar acción. Para mí, no dijo nada. Fue más de lo mismo, fue como tomarse, no sé, una copa de vino sentado en la Casa Blanca y no dijo más nada. Todo lo dijo fue como que, sí, tenemos el ejército, hemos hablado con la Casa Blanca, hemos hablado con Washington, pero si todos hablamos con Washington, todos hablamos con la Casa Blanca. Eres tú el que tienes que tomar esa acción, porque para eso tú tienes una acción ejecutiva como presidente, ¿me entiendes? Pero no, para mí no dijo nada. Gracias, no. Julio. Y lo tenemos allí, gracias, Julio. Y lo tenemos ahí, dice, no podemos garantizar sacar a todos, es un proceso, dice Joe Biden. Vamos a escuchar. Puedo decir con certeza si ha habido una lista de nombres. No conozco una circunstancia. No estoy diciendo que no sea así, pero este es la lista de 12 personas y que los dejaron. Una última pregunta. Espérense. La pregunta de la persona más interesante de la prensa. Es usted, señor presidente. No había habido un soldado muerto en Afganistán desde febrero de 2020. Usted fijó un plazo, volvió a mandar efectivos norteamericanos. Usted dijo, hasta aquí llego. ¿Usted es responsable por los acontecimientos de esta última semana? Fundamentalmente tengo la responsabilidad de todo lo que ha sucedido. Esto es lo que pasa. Ustedes dicen esta cosa, pero bien saben, igual que yo, que un expresidente celebró un negocio, un trato con los talibanes, que los efectivos norteamericanos para el 1 de mayo iban a salir y a cambio se comprometieron. Eso fue el año pasado. Y a cambio se le dio, se comprometieron a atacar a otros, pero que no atacarían a
fuerzas militares norteamericanas. ¿Se acuerdan de eso? Le estoy haciendo esa pregunta. Espérese, le estoy haciendo una pregunta. ¿Es preciso, es fidedigno como yo lo he? Yo creo que tienen un problema. Que probablemente resulten heridas personas y muertas algunas, y que es un lío. La razón por la que mi amigo lo puede reconocer que lo grabó, la razón por la que no hubo ataques a los norteamericanos hasta la fecha en que yo entré en funciones fue porque el compromiso fue hecho por el presidente Trump que para el 1 de mayo vamos a estar afuera, y por mientras están de acuerdo ustedes con no atacar a ninguno de los nuestros. Es por eso que no atacaron a ningún norteamericano. ¿Y usted se mantiene firme respecto a su decisión de salir? Sí. Imagínense dónde estaríamos si yo hubiera indicado el 1 de mayo. Yo no iba a renegociar el plazo de evacuación, que íbamos a permanecer ahí. Solo una alternativa había: llevar a miles de efectivos adicionales a Afganistán para luchar en una guerra que nunca he opinado que deberíamos sacrificar vidas norteamericanas y para tratar de establecer un gobierno democrático en Afganistán, un país que en su historia total nunca se ha unido. No es despectivo, pero consiste en diferentes tribus que nunca se han llevado bien unos con otros. Entonces, como dije anteriormente, es mi último comentario. Si quieren hablar más de esto, lamentablemente, después, porque no hemos salido todavía. Después, si Osama Bin Laden, además de Al-Qaeda, hubieran optado por hacer un atentado cuando salieron de Arabia Saudita en Yemen, ¿alguna vez habríamos ido a Afganistán? Aunque los talibanes controlaban totalmente Afganistán en ese momento, ¿habríamos ido? No es justo hacerles preguntas, pero es una pregunta retórica. Levante la mano. Muy bien, amigos oyentes, 5:53. Ahí está el presidente Joe Biden encarando a la prensa. Tengo que despedir mi programa. Viene Omar Moinel. Hoy hay juego. Hoy también juegan los Marlins. No se despeguen de la señal de Radio Mambí. Mis queridos amigos oyentes, gracias por la audiencia. Que tengan una feliz noche y será mañana. Hasta mañana. Seguimos conectados por las redes sociales.